Poco ha tardado el equipo de gobierno en responder a las declaraciones realizadas en el día de ayer por el Partido Socialista, en las que mostraron su parecer respecto al desarrollo de los trabajos de restauración que se vienen efectuando en el Parque Alcántara Romero. Así, en una comparecencia celebrada en el propio paseo, los delegados de Infraestructuras Manuel Alguacil y de Medio Ambiente Juan Ramón Pérez explicaron de forma detallada los criterios que se han tenido en cuenta para efectuar los trabajos que se espera estén concluidos para finales del mes de junio. Los escuchamos. Lo primero que queríamos comentar es que la obra del paseo se está llevando a cabo con los informes de nuestros técnicos y sobre todo con el proyecto del ingeniero don Fernando de la Casa, que es profesor de la Universidad de Córdoba, ingeniero agrónomo y especialista en jardinería, ¿vale? Uno de los trabajos que se está realizando es la recuperación de la línea de arbolado original que definía las calles y las plazas del parque, repoblando especies como el castaño de India, el tilo, el plátano de sombra y las acacias, especies que con el paso del tiempo han desaparecido o han muerto. La eliminación de la vegetación no perteneciente al parque, como son los pitosporos, las jacarandas, los cedros, los pinos. La eliminación de estas especies potencia las originales de este parque. La eliminación de los parterres, como estamos viendo tanto a la derecha como a la izquierda y detrás, que con el paso del tiempo ya no eran uniformes y de esta forma recuperar su antiguo trazado. La restauración de los setos que se encontraban en mal estado, incluso había zonas en las que no existían. En los parterres se está colocando una piedra caliza que, como todos vemos, está canteada. Primero hay que colocarla y luego cantearla. Esto es importante explicarlo porque parece ser que muchos ciudadanos o muchos compañeros de corporación no se han enterado bien. Se van a recuperar los parterres con arbustos, con rosales y con plantas de temporada. La restauración del Parque Alcántara Romero es un proceso progresivo, se aprobó en un pleno por los 4 grupos políticos y vuelvo a repetir, el proyecto es de don Fernando de la Casa, que es profesor de la Universidad de Córdoba, ingeniero agrónomo y especialista en jardinería. Estos resultados se verán, por supuesto, a largo plazo y es importante tener una poquita de paciencia, esperar a que llegue el 30 de junio, ver cómo queda esta primera fase, que la primera fase es más obra y menos jardinería y, por supuesto, los servicios técnicos, tanto el técnico de Medio Ambiente Mateo Laya como Tomás Pavón con sus jardineros seguirán trabajando continuamente en el parque, ¿vale? También quería explicar, más que explicar, recordar a los ciudadanos y a nuestros compañeros las mejoras que hemos realizado en estos 2 últimos años en el Parque Alcántara Romero. Quería recordar que se han reparado todas las fuentes, que se eliminó el molesto chino de los juegos infantiles que tanto molestaba a los niños y a los padres con la colocación de césped artificial. El pasado verano, a pesar del aspecto que tenía el paseo, se plantaron más de 15.000 especies en la época de primavera. Se procedió a una tala en altura y a una limpieza en altura, un trabajo de refaldado que se llevaba 2 décadas sin realizar, todo conforme al proyecto. Se están recuperando también muchísimas especies con un tratamiento especial que se está realizando con abono. Se instaló el sistema de fertirrigación que permitirá el riego selectivo y por parterre de las especies. Se reubicó la famosa rampa que estaba en mitad de esta calle y se pegó a la valla del parque, haciéndolo sobre todo menos vistosa y sobre todo más funcional. Se están sustituyendo los aseos porque tenemos continuos actos vandálicos y ya en los paseos del fondo, los que pegan a la calle Priego, ya se han sustituido todos por sistema antivandálico. También otro detalle que quería explicar a la ciudadanía son los trabajos que venimos realizando en toda la ciudad de Cabra. Este grupo de gobierno no tiene interés por unas zonas más que por otras, pero ya que la gente o nuestros compañeros de corporación dicen que vamos a unos sitios más que a otros, le puedo recordar que llevamos trabajando en el Parque Europa algo así como 4 meses. Si no mal recuerdo, el Parque Europa pertenece a la barriada de Virgen de la Sierra. En el Jardín de la Santa María hemos estado trabajando 3 meses y lo hemos restaurado completamente nuevo. En el Alcalde Luis Cabello se puso césped y se pusieron juegos infantiles nuevos. En los jardines de San José estamos quitando las tablitas dichosas que los perros y los no tan perros como son los nenes las están destrozando y vamos a cambiar todas las islas esas de jardines. En Blas Infante tenemos por sistema la siega de césped quincenal. Se ha reparado el sistema de riego completamente. Se ha podado y se ha limpiado la lantana en los parterres.
se han recogido las naranjas, se ha hecho la limpieza en altura de palmeras, se ha limpiado, desbrozado y se ha aplicado herbicida a la zona de petanca, se han arreglado la zona de juegos infantiles y por supuesto, que creo que la memoria nos está fallando últimamente, en el último pleno se aprobó una zona nueva verde junto al centro cívico en una obra que es Proyecto Profea, que lo aprobamos los 4 grupos políticos en el pasado mes de abril. Nada más. Yo lo que sí le pido a la ciudadanía es que si tienen dudas, en el ayuntamiento estamos tanto como Juan Ramón, nuestro alcalde y yo mismo para explicarle a cualquier ciudadano las dudas que tenga sobre la obra del paseo. Estamos cumpliendo más que al 100% el proyecto. Incluso estamos dejando algunas especies porque, por sentimientos de nuestros técnicos, que venían para quitarlas, pero ellos han dicho no, queremos mantenerlas. ¿Por qué? Pues por sentimientos, porque llevan aquí más de 40 años y yo creo que antes de hablar nuestros compañeros deberían de ir a la oficina de Medio Ambiente, informarse, el proyecto está allí y las obras que estamos realizando se ven aquí todos los días. Muchas gracias, os dejo con mi compañero Juan Ramón Pérez. Buenos días, muchas gracias. Manolo ha ido esbozando algunas de las características de la actuación que se está haciendo en el paseo. Como saben, bueno, pues ya el año pasado se hizo una primera fase de este proyecto, metiendo todo lo que fue los equipos de bombeo y de fertirrigación para posibilitar ese riego adecuado de todas las plantas existentes en el paseo, porque aquí, bueno, pues desde cuando antiguamente se regaba a manta, aprovechando el agua que venía de la sequía, posteriormente pues se fue modernizando y se pusieron unos sistemas de riego, pero que hacían que se hiciese un riego inadecuado y eso está haciendo que muchas especies estuvieran también pues afectándose y desapareciendo, ¿no? Como digo, el año pasado se empezó con el tema del riego, también con toda la limpieza, como nos lo he comentado, de las partes aéreas, una limpieza de las copas de los árboles, de las ramas secas, que además suponían un peligro pues para todos los vecinos que pasan por aquí, una actividad pues que llevaba décadas sin hacerse en el paseo y que también pues suponía distintas enfermedades y peligros tanto para las personas que pasan por aquí como para las especies de los árboles. En este año, pues, como es una preocupación el paseo, yo creo que es uno de los parques que más arraigado está en el sentimiento de todos los egabrenses, ¿no? Porque yo creo que todos desde chicos empezamos a venir al paseo y lo sentimos como nuestro parque, está muy calado en el sentimiento de los egabrenses. Había que actuar. De hecho, pues bueno, a ese proyecto que se aprobó en la corporación anterior, en el año 2010, fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos, porque se entendía que era necesaria una actuación adecuada en este parque. Ese proyecto pues se redactó por un equipo de ingenieros, agrónomos. También se consensuó con la Asociación Española de Parques y Jardines, que a nivel nacional pues bueno, vinieron especialistas en jardines históricos, porque no tenemos que olvidar que este jardín pues, data de 1849 y tiene una conformación de jardín histórico que es la que hay que preservar. Esto ni es un jardín cualquiera de un chalet, ni es un jardín natural en el que se puede dejar crecer todo al libre albedrío, sino que tiene unas connotaciones históricas que por diversos motivos se han ido perdiendo a lo largo de los años, porque no había una presencia, una directriz, y aquí bueno pues se plantaban los árboles sin ningún control, se cambiaban según las necesidades, se abrían nuevas zonas de paso peatonal, se quitaban parterres, había mucha presión, sobre todo antiguamente cuando la feria incluso se celebraba en este parque, con instalación de kioscos, presión humana de juego, y todo eso paulatinamente ha ido provocando que se fuese deteriorando este parque y las especies que daban la singularidad a este parque se fuesen deteriorando. Como digo, este parque se aprobó ese proyecto porque era necesario actuar, y lo que hubiésemos querido todo es contar con una partida presupuestaria en condiciones para abordar el proyecto del paseo desde el primer día y actuar pues todo continuamente. Como saben, pues el equipo anterior de gobierno nos dejó, esos que ahora tanto critican, dejó la arca del ayuntamiento en una ruina total, y entonces pues nos vemos obligados a tener que acudir a otros programas como son el Profea. Como digo, el año pasado la primera fase con el riego y este año pues una segunda fase también con el Profea, que se está acometiendo ya pues una intervención en la mitad del paseo en lo que son jardines y parterres. En esta actuación, pues como digo, se están volviendo a recuperar las alineaciones históricas, como era la de los castaños de India, los plátanos de sombra y los tilos y la acacia de tres puntas.
Estas 3 alineaciones, casi desde la mitad del salón hacia la entrada por el Colegio Público de Virgen de la Sierra, habían desaparecido por tala y poda mal hecha, por instalación, como digo, eléctrica, de cableado, de malos riegos. En este parque también se había abusado de esa plantación incontrolada, creando una sombra en demasía, que imposibilitaba también el desarrollo tanto de esas especies como otras a niveles inferiores. En el paseo, como digo, con estas características históricas están estas 3 alineaciones de los árboles más altos, de máximo porte. Luego hay que diferenciar lo que es los parterres. Aquí los parterres, históricamente y en su origen, estaban concebidos con un seto de boj que a lo largo de los años, y precisamente por todas estas malas actuaciones que ha tenido el paseo, cerca ya de los 200 años, se había ido perdiendo. Aquí se repobló, se ha ido repoblando con tuya, con ciprés, con especies que todos hemos visto como continuamente los distintos equipos de gobierno han ido repoblando, pero no crecían, se quedaban flacuchas, no se desarrollaban, precisamente porque no estaban en las mejores condiciones. Ahora, con este proyecto, pues se recupera esa plantación de setos en los parterres con la especie durillo. En el interior se van a recuperar los dibujos y las formas geométricas que en su día pues se plantearon en el paseo y que, por, como he dicho, distintos motivos se han ido perdiendo, y también con ese clareo de las especies mal introducidas, esas especies dañinas que se han ido deteriorando al paseo, va a posibilitar que las especies que sí deben estar aquí pues se desarrollen, y además todas esas que se han perdido se van a ir plantando en próximas fechas. Por supuesto, no podemos plantar un árbol ahora de 40 años, pero sí se están plantando, y los árboles se van a plantar ya vienen con un calibre suficientemente maduro para que enraicen con garantía y en pocas fechas, bueno, en pocos años, pues esa sombra que se ha perdido, que es la que debería estar aquí, se recupere. Como digo, aparte de los parterres, ahí había una vegetación típica del paseo que se ha perdido porque no le llegaban las condiciones que necesitaban, como los agapantos, las peonías, las vergenias, narcisos, tulipanes, rosales, que se van a volver a introducir. Y vamos a recuperar y ver cómo era el paseo pues en su inicio, y lo que era el valor histórico y por qué venían tanta gente a disfrutar del paseo. Dicho todo esto, quisiera decir también, bueno, pues como se ha comentado, la delimitación venía en el proyecto de lo que eran las calles principales de Albero con los parterres, con un bloque de piedra, para evitar que en los días de lluvia y en los riegos pues el albero entrase a los parterres y afectase a las plantas, ¿no? De esta forma quedan delimitadas lo que es el espacio peatonal de los jardines. Se ha dicho por algún medio, algún compañero de corporación de la oposición, que se veían colocados los bordillos sin cantear, que era un peligro. Y yo diría, hombre, que antes de criticar, démonos una vuelta por el paseo, porque se puede ver cómo aquellos adoquines ya se han colocado, van biselados, y los que están en marcha, pues una vez que se colocan, se biselan. Antes de criticar, vamos a darnos una vuelta. Al igual que criticar el proyecto, un proyecto que además aprobado por ellos mismos, se ve y se denota claramente que ni se lo leyeron cuando se aprobó, ni se lo han leído ahora, porque las actuaciones que se están haciendo vienen recogidas. Decir también que algunos bancos de piano se han tenido que quitar porque han sido bancos modernos, algunos hechos hace unos 20 años, ocupando espacios que se habían quitado a esos parterres. A la hora de reorganizar y recuperar esos espacios de los parterres, pues los que estaban invadiendo esa zona se han quitado y se van a colocar, a rehacer ya, pero con una alineación adecuada. No tiene sentido que recuperemos un parterre en una zona jardinada y por no quitar el banco lo dejemos a forma de monumento en el interior de un jardín. Yo creo que esto todos los vecinos lo entienden perfectamente. También pues se van a recuperar los bancos de madera, porque son mucho más agradables y son los que pegan un jardín histórico, como viene recogido en el proyecto, y no los de forja, además que son mucho más agradables también para los vecinos. Sabemos que en invierno un banco de hierro, pues el culo se nos queda un poco más que frío, y en verano si le da el sol, pues no hay quien se siente. La madera lo tolera eso mucho más y son más agradables, ¿no? Las papeleras también se van a sustituir por una más acorde a lo que es un parque, un jardín, y no las que existen actualmente, que es más propia de jardinería, o sea, de mobiliario urbano de la urbe, y sí se van a colocar por una adecuada al parque. En definitiva, como digo, el parque es una actuación conforme al proyecto, que lo que trata es de recuperar esos valores, tanto históricos, culturales, sociales y ambientales,
Y todo nuestro empeño y todo el trabajo del equipo de gobierno está en que mantener y que este parque vaya a mejor, que se conserve y no se pierda. Un jardín, y todos los que estudian jardinería pues saben que tiene un proceso, el nacimiento del jardín, lo que es la evolución de ese jardín cuando las plantas van creciendo, la maduración. Luego empieza a sufrir una serie de mutaciones, podemos decir, que es lo que ha sucedido aquí, pues a lo largo del año, distintos usos, cambian la época, se van transformando a esas condiciones que dan pie a que posteriormente ese jardín histórico pase a un estado de degradación y posteriormente, si no se actúa, a que se pierda ese jardín. Aquí nos encontrábamos en ese paso, estábamos en un estado de degradación. Si no actuábamos y dejábamos pasar los años, como se ha estado haciendo anteriormente, corríamos el peligro de que los valores, las especies que de verdad constituían el paseo y el jardín histórico se perdieran. Y aquí pues bueno, podríamos tener un espacio verde, pero nada parecido al jardín histórico y a lo que era el paseo. Esto, por ejemplo, ha sucedido en el segundo jardín, porque hay que recordar también que el paseo Alcántara de Romero es el más antiguo de la provincia, el segundo más antiguo está en Córdoba, que es el paseo de agricultura, conocido como el paseo de los patos, que allí, pues bueno, por distintas actuaciones y por no conservar ese carácter histórico, ahora lo que tenemos es una inmensa pradera de césped verde y unos arbolados, pues bueno, como puede ser cualquier jardín moderno, lo que pasa es que con un porte más antiguo. Aquí no queremos que eso suceda, queremos mantener el carácter histórico y además, una vez que recuperemos todas estas alineaciones, vamos a promover que el paseo pues sea declarado bien de interés cultural en su figura de jardín histórico. Cuestión que si no se actúa con este proyecto y estas actuaciones nunca podremos conseguir. Así que nuevamente yo insisto, hay que dejarse de criticar continuamente, además criticar por criticar, cuando las cosas vienen recogidas en proyectos que uno mismo aprueba, pero que hay que leérselas para saber lo que viene. Criticar las cosas que se ponen y que cualquiera que haya pasado por el paseo está viendo cómo está, y además dejar que las obras terminen. Se está actuando y todavía queda, ahora mismo se está haciendo la parte, como digo, más agresiva, más fea de obra. Ya se han comenzado las tareas de repoblación, de plantación de especies, y otra cosa también decir que no se sabe cuándo van a terminar la obra. Bueno, como gente que ha estado en el equipo de gobierno, que sabe cómo funcionan las obras PER, sabe que tienen un plazo de finalización, y si no lo sabe, a la entrada hay un cartel que viene explicando que es un plazo de obra del paseo y que para el 31 de junio tienen que estar terminadas estas obras, por lo cual eso de insinuar que no se sabe cuándo va a terminar, pues no es cierto. Sí es verdad que no vamos a terminar de trabajar en el paseo, como ha dicho Manolo, porque es un parque que no nos vamos a ir cuando terminamos la obra, necesita un trabajo continuo. Y decir que también es verdad que algunos aspectos no se han cumplido del proyecto, pero porque en el proyecto contemplaba, por ejemplo, eliminar la zona de juegos infantiles para los más pequeños que la Vetrana. Nosotros, este equipo de gobierno, consideramos que hay que compatibilizar los usos también que tiene este paseo. Y es una zona de esparcimiento de donde vienen los padres con los niños más chicos a jugar. Si el Partido Socialista se empeña y quiere que nos acatemos al 100% al proyecto y eliminemos la zona de juego, desde aquí le digo que este equipo de gobierno no va a quitar esa zona de juego. Eso que lo tengan claro. Si eso es no cumplir el proyecto, para mí no me importa que me lo digan, porque considero que esa zona de juego hay que mantenerla. Y lo que sí es indignante, que esta gente que han estado gobernando estos 4 años anteriores, el paseo lo tenían abandonado. Todos recordamos cómo estaban las fuentes, todas rotas, sin funcionar, no se las atendía. La zona de juegos infantiles daba pena que vinieran los niños a jugar, era un peligro para ellos. La limpieza del vallado exterior, pues bueno, se hacía en todo caso, y si nos acordábamos, cuando se celebraba el pregón de la Feria de Septiembre. El tema de la jardinería interior, cuando nos acordábamos si se caía una rama a quitarla, y ahora todo eso ha cambiado, se actúa periódicamente, constantemente, y como digo, se está abordando para evitar esa degradación total y que el paseo no se pierda y mantenga su seña de identidad. De esta forma vamos a conseguir, como digo, que el paseo se mantenga, se consolide y siga siendo un orgullo de todos los cabrenses y de todas las personas que nos visitan. Y por último decir, nos hubiese encantado que esta obra haberla comenzado antes, como así estaba previsto. Pero todos sabemos también que este año llevamos una precipitación de más de 1000 litros, que era imposible desarrollar estas labores de trabajo en el paseo. En cuanto la meteorología nos ha dado tiempo, nos ha dado tregua, se han comenzado. Aún así, trabajos previos ya se habían acometido.
El año que viene, la otra fase que queremos acometer y que se aprobó también en el pleno anterior, aunque quizás algunos no lo recuerden, porque ya hemos visto que no saben ni lo que aprueban, o cuando se aprueban no sabemos a qué escuchan o de qué están pendientes. El año que viene comenzaremos con la otra parte del paseo, que está mejor acondicionada, o sea, mejor conservada que esta primera. Y de esa forma, en casi 2 años, la intervención grande en el paseo se va a hacer. Lo demás pues será respetar y conservar y mantener todas las especies que se van poniendo y desde luego apelar a toda la ciudadanía a la conservación de este parque, de las especies que se ponen aquí, porque como había una placa antigua que también se va a recuperar, que existía aquí en el paseo, el cuidado de este jardín no es cuestión del ayuntamiento, sino el cuidado está en la cultura de la ciudadanía. Eso lo puso aquí cuando se creó el Parque Alcántara de Romero, y creo que en todos tiene que estar, que el paseo es de todos debemos respetarlo y cuidar. Así que dejémonos de criticar por criticar, que ya está bien, los ciudadanos están cansados de criticar por criticar, además cuando se critican cosas que no son ciertas. Y como digo, a disposición de cualquier ciudadano y por supuesto oposición de explicar, detallar todo lo que aquí se hace. No quiero terminar sin además anunciar que dentro del programa de Aula Viva que lleva la compañera Socorro Moral con la Concejalía de Educación, el próximo día 1 de junio se celebra la última actividad de Aula Viva, precisamente con una actividad y una charla aquí en el paseo. Esa actividad estaba prevista precisamente porque, como sabíamos que se iba a actuar en el paseo, pues aprovechar para que todos los ciudadanos que se apuntan, que todavía está el plazo abierto hasta la semana que viene, pues puedan venir a conocer ese recorrido histórico del paseo, el recorrido botánico y con más detalle pues toda la actuación que se está haciendo aquí en el paseo. Yo no me quiero extender más y si tienen alguna pregunta pues estoy a su disposición. Sí, el Partido Socialista ya también, aprovechando que están presentes tanto PEA como el Partido Popular, acusaba al equipo de gobierno de no pedir en las administraciones superiores, o sea, tanto Junta de Andalucía como Estado Central, más proyectos. En concreto se referían a la visita de delegados territoriales y decían sobre eso que ustedes no le habían solicitado ayuda para ningún proyecto. ¿Qué tienen que decir ante eso? Bueno, pues precisamente desde la Delegación de Caminos pues solicitamos al Delegado Provincial de Agricultura una subvención para ayudas para la reparación de caminos, porque todos sabemos el año de lluvias que hemos tenido, los destrozos que hemos tenido en camino, y a día de hoy creo recordar que se pidió hace, si no son 4 semanas, 5 semanas, la copia está en registro, no se han dignado ni en contestarnos. A partir de ahí, lo que ellos quieran pensar. Pero nosotros, esta delegación mandó un escrito a la Delegación Provincial de Agricultura pidiendo ayuda para reparar caminos. Todos sabemos la importancia que tienen los caminos rurales en la ciudad de Cabra. ¿Por qué? Porque Cabra es totalmente agricultura y es lo que vamos a tener, lo poco que hemos tenido el pasado año y la próxima campaña que se prevé que se va a hacer fuerte y que va a dar muchos puestos de trabajo. La Junta de Andalucía no nos ha contestado, como suele ocurrir. Sí, completar también que desde el resto de delegaciones del ayuntamiento me consta que las distintas reuniones que han tenido tanto los concejales implicados como con el alcalde, yo puedo hablar porque he estado presente en varias de ellas, a los distintos delegados se lo han ido pidiendo no solamente los proyectos que salen en la línea de ayuda, que de por sí pues se piden, como es lógico, no se pueden dejar escapar, sino ayuda extraordinaria, proyectos e ideas que tenemos, ayuda y colaboración, y bueno, pues la mayoría de ellas hay que decir que lamentablemente allí son bien acogidas, pero luego los hechos son que no nos llegan. Cosa distinta pues nos pasa con Diputación, como se dijo recientemente, pues que casi el 90% de las peticiones sí están siendo atendidas, ¿no? Pero bueno, esperemos que esa tónica de lo que es por parte de Junta de Andalucía cambie y realmente lo que nos dicen los despachos luego se traslade a hechos reales en lo que es el terreno, ¿no? Sí, en esa misma comparecencia el Partido Socialista demandaba una actuación urgente por el estado lamentable, como así decían en esa propia comparecencia, que presenta actualmente la Avenida de Andalucía, tanto el trazado y también con las últimas lluvias. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bien, es cierto que la Avenida de Andalucía no está como a todos nos gustaría, pero no es menos cierto que la Avenida de Andalucía no es que se haya deteriorado en estos 2 últimos años. La Avenida de Andalucía, pues la última actuación hay que remontarse varias décadas. Es sorprendente que quienes han estado gobernando, el equipo de gobierno anterior, que ha recibido las mayores cantidades de dinero de presupuesto de los distintos proyectos como FEIL, Plan E, Plan Ñ,
no se hayan percatado de esa decisión, de ese deterioro, y sin embargo pues destinarse en ese proyecto a otras actuaciones que no eran necesarias. Todos recordamos pues distintos aserados que estaban en perfectas condiciones, se han levantado para hacer los nuevos. Ese dinero, si se hubiese echado a Avenida Andalucía, pues hubiese estado resuelto el problema. Repito, este equipo de gobierno quiere arreglarlo, pero vuelvo a insistir, nos dejaron una arca arruinada. Eso, la Avenida Andalucía tiene una longitud muy grande y un presupuesto muy grande. Estamos buscando las líneas de financiación para hacerlo. Mientras tanto, pues se hacen las labores de bacheo. Pero ¿qué más quisiéramos que no haber tenido? Primero, que sanear las cuentas de ayuntamiento, que pagar a los proveedores, que estaban asfixiados también, que eso se está consiguiendo, y ahora, bueno, poco a poco estamos sacando ese terreno, ahora iremos abordando estas actuaciones. Actuación urgente, es que hemos tenido que actuar urgente, además por necesidad y por salud. Todos recordarán las 3 actuaciones de urgencia que hemos tenido en La Tejera, tanto el año pasado como en este, y actuaciones también de envergadura, pues que esas partidas nos han imposibilitado también a lo mejor actuar en la Avenida Andalucía. Pero como digo, el gobierno que más dinero ha recibido en la historia de la democracia en Cabra para proyectos de este tipo, que se olvide de esas actuaciones y ahora venga a reclamar lo que ellos, con los medios económicos que tenían, no lo han hecho, me parece que es totalmente injusto, demagogo, y también criticar por criticar las actuaciones, ¿eh?